Algunas mentiras están tan bien contadas que terminan pareciendo verdades. El priorato de Sion, aunque inventado, logró poner en duda los cimientos del cristianismo, mezclando historia, conspiración y simbología en un relato irresistible. En este audio documental exploraremos la historia completa del priorato de Sion, desde su nacimiento como un fraude moderno hasta su impacto en la cultura global. ¿Y si todo fuera falso? O peor aún, ¿y si todo fuera cierto? Relájate, ponte cómodo y bienvenidos a Relatos al Oído. El priorato de Sion hace su primera aparición documentada el 7 de mayo de 1956, cuando un enigmático personaje francés llamado Pierre Plantard registró legalmente en la localidad de Annemasse, cerca de la frontera suiza, una modesta asociación bajo ese mismo nombre. Oficialmente, la organización se describía como un colectivo centrado en la renovación espiritual y la protección de sitios sagrados, una definición que no levantaba sospechas, al menos en apariencia. El nombre del grupo, Priorato de Sion, hacía alusión a una colina cercana llamada Mont Sion, otorgándole un toque de misticismo regional que parecería inofensivo a primera vista. Sin embargo, la historia que se comenzaba a tejer tras esa fachada burocrática estaba lejos de ser común. Un dato curioso e irónico es que la sede de la organización fue establecida en un edificio llamado Auberge de la Croix, Albergue de la Cruz, lo cual, ya desde sus inicios, introducía una fuerte carga simbólica de carácter cristiano. Este detalle, aparentemente anecdótico, funciona como una metáfora perfecta del proyecto de Plantard. Una red de símbolos, nombres y asociaciones cargadas de significado que, entrelazadas con precisión, formarían el núcleo de una de las teorías conspirativas más fascinantes y extendidas del siglo XX. Plantard no era simplemente un soñador con inclinaciones esotéricas. Era un personaje con aspiraciones grandilocuentes, un estratega del mito con una marcada afición por las sociedades secretas y los relatos de linajes perdidos. Desde joven, en la década de 1940, había estado vinculado a movimientos ultranacionalistas y ocultistas. De hecho, fundó una organización llamada Alpha Galates, cuya ideología mezclaba elementos esotéricos, discursos pseudomesiánicos y preocupantes toques de antisemitismo. Estos antecedentes no solo reflejan su obsesión por lo oculto, sino que también dibujan el perfil de alguien dispuesto a manipular símbolos y narrativas con fines ideológicos. Con esta trayectoria, la creación del Priorato de Sion en 1956 no fue un acto espontáneo ni casual. Fue un proyecto planificado, una máscara moderna para una supuesta orden ancestral. Según la narrativa que Plantard comenzó a construir, el verdadero Priorato de Sion habría sido fundado en el año 1099, durante la Primera Cruzada, por nada menos que el cruzado Godofredo de Bouillon. La misión secreta de esta orden no era otra que custodiar un enigma de dimensiones colosales, un secreto que, de ser cierto, podría poner en duda los pilares fundamentales del cristianismo. Plantard tejió esta historia con una habilidad notable, dotándola de detalles históricos y referencias cuidadosamente seleccionadas. Afirmaba que el priorato había surgido al final de la cruzada, en conexión con la conquista de Jerusalén, y que su sede original había sido una enigmática abadía de Nuestra Señora del Monte Sion. De esta forma, vinculaba su invención con instituciones monásticas medievales reales, generando una confusión deliberada entre hechos auténticos y elementos completamente ficticios. Pero la jugada más arriesgada, y a la vez más efectiva, fue introducir un componente que elevaba su relato a otro nivel: la existencia de un linaje oculto descendiente de Jesucristo. Según Plantard, el Priorato de Sion no custodiaba un tesoro material, sino un legado de sangre: los descendientes vivos de Cristo y María Magdalena. Esta idea,
tan provocadora como intrigante, se convirtió en el corazón de su gran invención, una narrativa cuidadosamente diseñada para seducir tanto a creyentes como a escépticos. Aquí nacía la semilla de lo que posteriormente sería conocido como la mentira perfecta. Desde ese momento, Plantard dedicó años a fortalecer su ficción. Elaboró documentos falsos, insertó referencias arcanas, manipuló símbolos y enlazó su relato con figuras históricas reales, todo con el objetivo de probar la antigüedad del priorato. Lo que en su origen fue una pequeña asociación vecinal sin mayor trascendencia, fue transformado poco a poco en una supuesta sociedad secreta de resonancia milenaria, envuelta en misticismo, herejía y conspiración. Así se dio el primer paso de un engaño tan meticuloso como ambicioso. Crear la apariencia de una orden ancestral, implantarla artificialmente en los huecos de la historia y hacerla parecer tan real y antigua como los propios evangelios. Durante la segunda mitad de la década de 1960, el priorato de Sion, que hasta entonces había sido un producto casi exclusivo de la imaginación de Pierre Plantard, comenzó a adquirir una forma tangible en el mundo real. Esta transición de mito a realidad documental se materializó en los pasillos de la Biblioteca Nacional de París a través de unos papeles que comenzaron a circular discretamente entre 1964 y 1967, los famosos Dossiers secrets d'Henri Lobineau. Estos supuestos expedientes, cuidadosamente depositados entre documentos históricos auténticos, contenían una colección intrigante de genealogías, anotaciones crípticas, pergaminos y símbolos esotéricos. Su contenido giraba en torno a una revelación impactante: la existencia de un linaje sagrado que se remontaría directamente a Jesús de Nazaret y María Magdalena. Plantard, utilizando seudónimos como Philippe Toscan du Plantier, se atribuía la autoría indirecta de estos documentos, que en realidad eran parte de una operación cuidadosamente orquestada. Uno de los elementos más sorprendentes de los dossiers era su afirmación de que la dinastía merovingia, los primeros reyes cristianos de la Francia medieval, descendía de Cristo. Según esta narrativa, el rey Dagoberto II, supuestamente asesinado en el siglo VII, habría sobrevivido al intento de asesinato y dejado un heredero cuya existencia se mantuvo en secreto. Este descendiente oculto habría dado continuidad a la sangre de Cristo, y su linaje habría sido protegido en la sombra por el priorato de Sion durante siglos. El relato propuesto era tan provocador como fascinante. Según los dossiers, tras la crucifixión de Jesús, María Magdalena habría escapado hacia la región de la Galia, la actual Francia meridional, embarazada del Hijo de Dios. Allí, lejos de Jerusalén, habría dado a luz y establecido la base de una dinastía que eventualmente daría origen a los merovingios. En esta visión alternativa de la historia cristiana, el Santo Grial no sería una copa física, sino una metáfora biológica, la sangre real, en francés, sang real, fonéticamente sang graal, es decir, la descendencia misma de Cristo, preservada de generación en generación. Este giro semántico transformaba por completo el significado tradicional del Grial. María Magdalena, en esta lectura simbólica, no era solo una figura secundaria del Nuevo Testamento, sino la auténtica portadora del Grial, la matriz literal que llevó en su vientre la sangre divina. Así, el mito religioso se convertía en una saga genealógica con implicaciones tanto espirituales como políticas. Pero los documentos no se detenían ahí. Para reforzar la credibilidad del priorato, los dossiers incluían una lista impresionante de sus supuestos grandes maestres a lo largo de la historia. Entre los nombres figuraban titanes de la cultura y la ciencia como Leonardo da Vinci, Isaac Newton, Victor Hugo, Claude Debussy, entre otros. Esta selección no era casual. Cada personaje estaba estratégicamente ubicado en la cronología para dar continuidad a la narrativa de custodia del secreto.
El mensaje era claro. Esta hermandad secreta no solo existía, sino que había influido desde las sombras en el curso de la historia europea, guiada por mentes brillantes que, lejos de ser simples genios, habrían sido también guardianes de un legado milenario. Sin embargo, tras el aparente rigor histórico de los dossiers, se escondía una elaborada falsificación. Investigaciones posteriores demostraron que estos documentos eran obra de Pierre Plantard y su estrecho colaborador, Philippe de Chérissé, un actor y especialista en imitaciones documentales. El engaño era sofisticado. Los textos imitaban fielmente el estilo de los manuscritos medievales, incluyendo terminología heráldica, genealogías meticulosamente construidas y referencias cruzadas con datos históricos reales. La maniobra se completó al depositarlos discretamente entre documentos legítimos en la Biblioteca Nacional, logrando que incluso investigadores independientes los descubrieran sin sospechar su origen espurio. Durante años, nadie cuestionó su autenticidad. Los dossiers fueron aceptados por varios estudiosos y esoteristas como revelaciones genuinas, y su contenido fue reproducido y amplificado por publicaciones ocultistas en Francia durante los años 60 y 70. Libros especializados comenzaron a citar al priorato de Sion como una entidad milenaria real, y su misión secreta, la protección del linaje sagrado, pasó de ser una idea marginal a convertirse en un elemento central del imaginario esotérico europeo. Aunque con el tiempo se desenmascaró el fraude, el impacto ya era irreversible. Los dossiers fusionaban con maestría hechos reales, como la existencia de Dagoberto II o la genealogía merovingia, con una narrativa completamente subversiva que ponía en tela de juicio los pilares del cristianismo tradicional. Plantard había logrado crear una ficción tan bien elaborada que ni siquiera la posterior revelación de su falsedad fue suficiente para erradicarla. Al contrario, el aura de misterio, la mezcla de erudición histórica con herejía simbólica y la fascinación popular por secretos ancestrales convirtieron al priorato de Sion en una tradición mítica con vida propia. En efecto, lo que nació como una invención moderna, cuidadosamente disfrazada de reliquia antigua, terminó arraigándose en el imaginario colectivo. La posibilidad de que exista un linaje sagrado oculto, descendiente del mismísimo Cristo, y que haya sido protegido por una hermandad secreta, sigue provocando en muchos la misma mezcla de asombro, escepticismo y deseo de creer. El priorato de Sion, gracias a los dossiers secretos, ya no era solo una ficción, se había convertido en una leyenda viva. A lo largo de la década de 1970, la historia del priorato de Sion dejó de ser una curiosidad marginal para convertirse en el núcleo de una de las teorías conspirativas más poderosas y persistentes del siglo XX. La narrativa tenía todos los ingredientes para cautivar a millones. Una orden secreta con casi 1000 años de existencia, operando en las sombras para proteger un secreto que, de ser revelado, podría trastocar los cimientos del cristianismo y de la historia europea. Poco a poco, las piezas de este rompecabezas empezaron a encajar en una trama tan sofisticada como seductora, en la que el priorato aparecía implicado, aunque invisible, en conflictos, herejías, guerras y hasta en coronaciones. La idea era escalofriante, pero magnética. ¿Y si detrás de cada gran cambio histórico hubiera estado esta orden secreta guiando silenciosamente los hilos del destino europeo? Las revoluciones, los colapsos dinásticos, incluso los grandes movimientos artísticos y científicos podrían no haber sido hechos aislados, sino parte de una estrategia diseñada por el priorato para preservar un legado sagrado. ¿Y cuál era ese legado? Ni más ni menos que la sangre de Cristo, viva y oculta en un linaje secreto. La supuesta lista de grandes maestres que habían liderado el priorato a lo largo de los siglos contribuía a reforzar esta visión de omnipresencia. Se afirmaba que figuras ilustres como Leonardo da Vinci, Isaac Newton o Víctor Hugo no solo habían sido genios en sus respectivos campos,
sino también guardianes de este conocimiento prohibido. Según esta interpretación, Da Vinci habría camuflado mensajes cifrados en sus obras, al tanto del linaje de Jesús. Newton, obsesionado con la alquimia y la cronología bíblica, no buscaba solo leyes físicas, sino claves ocultas sobre la descendencia sagrada. Y escritores como Víctor Hugo habrían disimulado alusiones veladas al priorato en sus novelas, actuando como transmisores discretos de una verdad encubierta. Esta narrativa otorgaba al priorato un halo de poder casi omnipotente. Si había tenido miembros infiltrados en los más altos círculos del arte, la ciencia y la literatura durante siglos, ¿qué parte de la civilización occidental no habría sido tocada por su influencia? De pronto, pinturas, textos y monumentos podían reinterpretarse como pistas ocultas de un gran plan milenario. Y todo giraba en torno al mismo centro, el Grial. Pero no el Grial clásico, el cáliz de la última cena o el recipiente que recogió la sangre de Cristo crucificado. Nombren la relectura revolucionaria propuesta por el priorato de Sion. El Grial no era un objeto, sino una persona. Y no una persona cualquiera. María Magdalena, a quien se presentaba como la verdadera compañera de Jesús, su esposa y el recipiente viviente de su descendencia. En este giro teológico y simbólico, el Grial se transformaba en una metáfora biológica, y el término Santo Grial era en realidad una deformación fonética de sangreal, la sangre real, es decir, la línea de sangre de Jesucristo perpetuada a través de sus hijos. Esta idea rompía de lleno con la imagen tradicional de Jesús como figura célibe y divina. En su lugar, lo presentaba como un hombre de carne y hueso que habría fundado una dinastía, cuya descendencia habría sobrevivido, ocultándose durante siglos con la protección de esta hermandad secreta. Así, la adoración al Grial no sería un culto a un objeto sagrado, sino una veneración velada al linaje de Cristo, lo cual transformaba el mito religioso en una historia genealógica con profundas ramificaciones políticas. En esta cosmovisión conspirativa, la Iglesia Católica dejaba de ser simplemente el custodio de la fe cristiana para convertirse en el antagonista principal, una institución que habría suprimido evangelios apócrifos, perseguido herejías y destruido a todos los grupos que rozaran esta verdad prohibida. Movimientos como los cátaros, los caballeros templarios o incluso la masonería, según estas teorías, habrían preservado fragmentos de esta revelación, actuando como guardianes indirectos del secreto del Grial. Pero solo el priorato de Sion habría mantenido viva la totalidad del conocimiento, operando desde las sombras con un objetivo supremo: preparar al mundo para aceptar esta revelación monumental. Bajo esta luz, muchos eventos históricos adquirían nuevas lecturas. La caída de los templarios en 1307, por ejemplo, podía interpretarse como una jugada calculada por la Iglesia para destruir a quienes sabían demasiado sobre la verdadera naturaleza de Cristo. De hecho, algunas versiones sostenían que fue el propio priorato quien logró rescatar documentos y reliquias templarias antes de su captura, salvaguardando información vital sobre el linaje de Jesús. Igualmente, la supuesta eliminación de la dinastía merovingia en el siglo VIII no habría sido solo un simple episodio de luchas feudales por el poder. En esta interpretación, se trató de un intento deliberado de borrar de la historia a los descendientes reales de Cristo, reemplazados por dinastías ilegítimas como los carolingios o los capetos. Según los dossiers secrets, la misión del priorato incluía reinstaurar a los merovingios y por extensión al linaje sagrado en el trono de Francia y quizá también en otros tronos de Europa. Esta idea redefinía la legitimidad monárquica bajo un criterio sobrenatural. Quien portara la sangre de Cristo sería el auténtico heredero del poder. La supuesta profundidad de la infiltración del priorato de Sion no se limitaba al ámbito político.
Su influencia también se proyectaba en el arte y la geografía, a través de símbolos y pistas ocultas. Uno de los casos más citados dentro de esta red de enigmas es el del misterioso pueblo francés de Rennes-le-Château, al que dedicaremos una sección específica más adelante. Pero incluso en obras pictóricas aparentemente inofensivas se habrían dejado huellas del gran secreto. Un ejemplo recurrente es el cuadro Los pastores de Arcadia, 1637 a 1638, del pintor Nicolas Poussin. En esta pintura, un grupo de pastores observa una tumba sobre la cual se encuentra grabada la frase latina «Et in Arcadia ego», que puede traducirse como «También yo estoy en Arcadia», una expresión ambigua que ha generado múltiples interpretaciones. Según las teorías conspirativas alimentadas por los propios documentos falsos de Plantard, esta frase ocultaría un mensaje cifrado. Algunos llegaron a interpretarla como un anagrama de frases como «Jesu arcana teneo», «Guardo los secretos de Jesús», o «Arcam deitango Jesu», «Toco la tumba de Dios, Jesús», insinuando que el propio Poussin, supuesto miembro del priorato, habría dejado una clave visual sobre la ubicación de la tumba de María Magdalena o incluso de Jesús en el sur de Francia. Estas lecturas conspirativas generaban una fascinante combinación de arte, esoterismo, lenguaje codificado y geografía sagrada. De pronto, una pintura barroca podía transformarse en una pieza de evidencia mística, vinculada a un conocimiento oculto milenario. Cada símbolo, cada palabra, cada escena se convertía en una posible llave para abrir una historia secreta. Esta mezcla entre estética y herejía elevaba aún más el atractivo del mito, haciendo que cada descubrimiento, por trivial que fuera, pareciera una revelación trascendental. Hacia el final de la década de 1970, el relato sobre el priorato de Sion había alcanzado tal intensidad que traspasó las fronteras de Francia. Fue entonces cuando 3 investigadores británicos, Michael Baigent, Richard Leigh y Henry Lincoln, se toparon con los Dossier Secrets y comenzaron a seguir las pistas. Intrigados por las conexiones entre los documentos, los linajes merovingios, el Grial y las obras de arte, estos autores dedicaron años a recopilar información, contrastar fuentes y darle forma a una narrativa más estructurada. En 1982 publicaron el libro El Enigma Sagrado, Holy Blood, Holy Grail, una obra que popularizó definitivamente estas teorías a escala internacional. Aunque el libro fue etiquetado por historiadores académicos como pseudohistoria, su impacto fue enorme. Vendió millones de copias y encendió la imaginación de lectores de todo el mundo. Por primera vez, el mito del priorato de Sion dejó el ámbito esotérico para entrar en el debate cultural global. El Enigma Sagrado presentó ante el gran público la idea revolucionaria de que el Santo Grial no era un objeto místico, sino una línea de sangre sagrada, viva y protegida durante siglos por una orden secreta. Este cambio de paradigma capturó a generaciones enteras, abriendo la puerta a nuevas investigaciones, teorías, documentales y novelas que explorarían a fondo esta fascinante reinterpretación de la historia sagrada. Con la publicación del libro, el priorato de Sion pasó a simbolizar mucho más que una simple invención moderna. Se convirtió en un emblema de la sospecha permanente hacia la historia oficial. Ya no era simplemente una sociedad secreta, sino la supuesta portadora de una verdad alternativa, subterránea, que prometía cambiar nuestra comprensión de los orígenes del cristianismo. En síntesis, hacia comienzos de los años 80, el mito del priorato de Sion se había consolidado como la gran conspiración global religiosa, un relato donde la historia oficial era solo la superficie de una verdad mucho más profunda. En esta narrativa, un grupo reducido de iniciados habría protegido durante siglos el secreto más poderoso jamás concebido: que Jesús fue un hombre con esposa e hijos, y que su estirpe aún camina entre nosotros. Y mientras el mundo seguía su curso,
Esta hermandad habría sembrado pistas, símbolos y mensajes ocultos a lo largo de los siglos, esperando el momento justo para desvelar el mayor de los secretos. Para quienes creían, nada era lo que parecía. Cada piedra, pintura o palabra podía esconder una verdad olvidada, custodiada en silencio por el priorato de Sion. Pocos lugares en el mundo logran simbolizar con tanta fuerza la fusión entre mito y realidad como Rennes-le-Château, un pequeño y pintoresco pueblo enclavado en la región de Languedoc, en el sur de Francia. Este remoto enclave, aparentemente insignificante, se convirtió en una piedra angular de las teorías sobre el priorato de Sion, gracias a la historia enigmática de su párroco, el abbé Berenguer Saunier, y al presunto descubrimiento de un tesoro a finales del siglo XIX que transformó por completo su vida y el destino del lugar. Los hechos verificables ya resultan intrigantes. Saunier era el cura encargado de una iglesia parroquial dedicada, de forma llamativamente profética, a Santa María Magdalena. En 1891, mientras realizaba labores de restauración en el deteriorado templo, se dice que encontró algo escondido, nadie sabe exactamente qué, que cambió su vida para siempre. A partir de ese momento, el humilde sacerdote comenzó a realizar gastos totalmente desproporcionados para un clérigo rural. No solo renovó la iglesia con un lujo sorprendente, incorporando simbología inusual como demonios y frases latinas inquietantes, sino que además mandó a construir la Torre Magdala, un torreón neogótico que usó como biblioteca, una mansión señorial llamada Villa Betania, y financió múltiples mejoras para el pueblo entero. Este súbito aumento en su nivel de vida generó perplejidad y sospechas. ¿De dónde provenía su fortuna? La historia oficial sugiere que Saunier habría financiado sus proyectos mediante prácticas cuestionables. Vendía misas, aceptaba donaciones por duplicado y realizaba otros actos que lo llevaron incluso a enfrentar un juicio eclesiástico por fraude. Pero esta explicación no logró sofocar las especulaciones. Muy al contrario, las irregularidades contables y la falta de transparencia fueron el caldo de cultivo perfecto para alimentar todo tipo de leyendas. Según las versiones conspirativas, durante las reformas en la iglesia, Saunier habría encontrado antiguos documentos ocultos dentro de un pilar o bajo el altar, posiblemente pergaminos que contenían pruebas sobre el linaje sagrado de Jesucristo. Estos textos, en teoría, detallaban genealogías que confirmaban que Jesús y María Magdalena habían tenido descendencia y que sus herederos se habían entrelazado con la dinastía merovingia. Al descubrir esto, el cura habría sido contactado y recompensado en secreto por el priorato de Sion, o incluso habría chantajeado al mismísimo Vaticano con tal revelación. Esa, y no otra, sería la fuente de su fortuna repentina. Lo cierto es que Saunier jamás explicó el origen de su riqueza y murió en 1917 llevándose consigo cualquier secreto que pudiera haber descubierto. Esta opacidad no hizo más que reforzar el misterio. Los defensores de la conspiración afirman que, tras su hallazgo, se le impuso un pacto de silencio, acorde con la misión del priorato de proteger el gran secreto a toda costa. Su vida, a partir de ese momento, se interpretó como la de un guardián involuntario de una verdad demasiado peligrosa. La iglesia de Rennes-le-Château, en sí misma, es un enigma visual. A la entrada una inscripción tallada recibe al visitante con la inquietante frase en latín «Terribilis es locus iste». Este lugar es terrible o sagrado, una expresión bíblica pero rara en un contexto eclesiástico cotidiano. En el interior, una estatua del demonio Asmodeo, arrodillado y sosteniendo la pila de agua bendita, sobresale como un detalle desconcertante. Asmodeo, en muchas tradiciones, es considerado el guardián de tesoros ocultos, lo que ha llevado a muchos a interpretar su presencia como un guiño simbólico al secreto escondido bajo la iglesia. Los frescos y vidrieras también incluyen escenas y figuras poco ortodoxas,
como representaciones de Magdalena con actitudes y ropajes que sugieren significados velados. Para los buscadores de enigmas, el lugar es una especie de tablero de juego esotérico donde cada estatua, cada símbolo y cada inscripción puede ser una pista hacia una verdad oculta. ¿Dejó Saunier un código secreto en la arquitectura de su iglesia? ¿Quiso comunicar algo a los iniciados a través del lenguaje de los símbolos? La conexión entre Rennes-le-Château y el priorato de Sion se consolidó definitivamente con la publicación de El Enigma Sagrado en 1982. En esta obra, los autores dedicaron extensos capítulos a estudiar el caso Saunier, situándolo como una pieza central dentro de la narrativa del linaje sagrado. Su teoría era audaz. Los famosos pergaminos que Plantard y sus cómplices fingieron encontrar en la Biblioteca Nacional de París décadas más tarde no eran más que una versión reconstruida de aquellos que supuestamente halló Saunier en su iglesia. En otras palabras, Plantard habría usado la historia real y ambigua del párroco para dar credibilidad a su invención, utilizando como base una leyenda local aún no resuelta para consolidar un mito global. La jugada fue magistral. Lo que comenzó como un suceso regional confuso se convirtió en el eslabón geográfico de toda la narrativa del priorato. Hoy, Rennes-le-Château se ha transformado en un auténtico santuario del misterio. Turistas, investigadores, escritores y curiosos de todo el mundo visitan el lugar cada año, atraídos por el encanto de lo inexplicable. Se ofrecen recorridos guiados por la iglesia de Santa Magdalena, la tumba de Saunier, que fue profanada en busca de tesoros, la Torre Magdala y la impresionante vista del entorno cátaro, cuyas colinas evocan leyendas de herejías y persecuciones medievales. Incluso hay quienes creen que bajo el pueblo existen túneles y cámaras secretas, aún no exploradas, y que en ellos podría ocultarse el tesoro que cambió la vida del abad. Nada de esto ha sido probado con evidencia concreta, pero eso no importa. La verdadera fuerza de Rennes-le-Château está en su capacidad de sugerir. Cada rincón parece guardar un susurro, una clave o una omisión significativa. El lugar no ofrece respuestas, sino posibilidades. Gracias al priorato de Sion y a la habilidad narrativa de Plantard, este pequeño pueblo del sur de Francia pasó de ser una nota al pie en la historia regional a convertirse en un epicentro cultural del misterio y el esoterismo moderno. La economía del pueblo gira hoy en torno a esa fama. Museos, tiendas temáticas, libros, conferencias y hasta festivales celebran el mito. Irónicamente, la mentira urdida por Plantard terminó generando beneficios muy reales para la región. En definitiva, Rennes-le-Château ejemplifica cómo un hecho menor, el enriquecimiento sospechoso de un párroco, puede, cuando se mezcla con dosis justas de ambigüedad y narrativa conspirativa, transformarse en un catalizador de mitologías globales. Es el escenario perfecto donde realidad y ficción se confunden sin solución de continuidad, convirtiendo una aldea olvidada en territorio sagrado para los buscadores del Grial. Hasta bien entrados los años 90, el priorato de Sion era un tema que circulaba principalmente en los márgenes. Publicaciones de esoterismo, revistas especializadas, foros de conspiración y algunos bestsellers de pseudohistoria. Pero todo cambió en 2003, cuando el escritor estadounidense Dan Brown publicó su novela El Código da Vinci. Con un formato de thriller de misterio, la obra tomó los elementos centrales del mito del priorato y los llevó a un público global, transformando una historia marginal en un fenómeno cultural. La novela comienza con una premisa poderosa. Leonardo da Vinci fue gran maestre del priorato de Sion, y sus obras contienen pistas cifradas sobre un secreto capaz de poner en jaque al cristianismo. A partir de esa base, Brown construye una trama de persecuciones,
códigos simbólicos y descubrimientos históricos en la que el protagonista real no es un personaje humano, sino la teoría conspirativa misma. El Santo Grial se redefine como María Magdalena. El linaje de Jesús sigue vivo y ha sido protegido por una sociedad secreta milenaria, mientras la Iglesia, representada en la novela por el Opus Dei, hace todo lo posible por evitar que esa verdad salga a la luz. El impacto del Código da Vinci fue descomunal. Su mezcla de thriller detectivesco, enigmas artísticos y reinterpretaciones teológicas capturó la imaginación de decenas de millones de lectores en todo el mundo. Lo que hizo que esta historia trascendiera fue un movimiento estratégico por parte del autor. Dan Brown incluyó una página inicial titulada Los Hechos, en la que afirmaba que el Priorato de Sion era una organización real fundada en 1099 y que los documentos citados, como los dossiers secrets, eran auténticos. Este gesto, que mezcla ficción con afirmación de veracidad, generó confusión. Mucha gente no supo distinguir los elementos novelísticos de los componentes pseudohistóricos y comenzó a preguntarse si Brown estaba revelando algo oculto bajo el barniz de la ficción. De este modo, el Código da Vinci se convirtió en el vehículo perfecto para introducir el mito del Priorato de Sion en el imaginario masivo contemporáneo. El relato dejó de ser un tema para iniciados y se transformó en una obsesión global. La respuesta de la Iglesia Católica fue oficialmente moderada. El Vaticano evitó una condena formal directa para no amplificar la polémica. En su lugar, varios teólogos y portavoces salieron a desmentir públicamente los principales puntos de la novela: que Jesús estuviera casado con Magdalena, que Leonardo hubiera pertenecido a una sociedad secreta o que existiera un linaje sagrado oculto. Sin embargo, este silencio parcial fue, para los creyentes del mito, una prueba indirecta de veracidad. En el universo de las conspiraciones, incluso las negativas institucionales se perciben como encubrimientos. Si no lo refutan con fuerza, decían algunos, es porque temen que se descubra la verdad. Esta lógica circular retroalimentó aún más la popularidad del mito. La prioratomanía se extendió como una ola cultural. En 2006, Hollywood adaptó la novela al cine en una producción dirigida por Ron Howard y protagonizada por Tom Hanks. La película, aunque recibió críticas mixtas, fue un éxito comercial que consolidó el mito del priorato en la cultura pop. Escenas como la del descubrimiento de que Sangreal puede leerse como Sangreal quedaron grabadas en la memoria colectiva. Criptas, templos, sociedades secretas, arte sacro reinterpretado, todo formaba parte de una imaginería conspirativa que seducía a millones. Al mismo tiempo, decenas de documentales surgieron para explorar la verdad detrás del Código da Vinci. Canales como History Channel, National Geographic o la BBC emitieron especiales sobre el Priorato, el Grial, María Magdalena, Rennes-le-Château o la iglesia de Roslin en Escocia, mostrando lugares reales relacionados con el mito. La estética del misterio se volvió ubicua. Otros medios siguieron el mismo camino. La saga de videojuegos Assassin's Creed, iniciada en 2007, adoptó una estructura narrativa basada en sociedades secretas milenarias que disputan artefactos sagrados y conocimiento oculto. Aunque centrada en templarios y asesinos, la saga bebe claramente del mismo ADN conspirativo puesto de moda por el Código da Vinci. Incluso antes, en 1996, el videojuego Broken Sword ya había explorado tramas similares. Películas como National Treasure, 2004, con sus códigos secretos ocultos en la historia de Estados Unidos, ofrecían una versión americana del mito del priorato. Y la literatura no tardó en replicar la fórmula. Una avalancha de novelas con títulos que incluían palabras como código, grial, Magdalena o sangre llenaron las estanterías. Este fenómeno cultural
tuvo dos consecuencias principales. Por un lado, amplificó la difusión del mito a niveles nunca antes vistos. Por otro, atrajo también un escrutinio más riguroso. Historiadores académicos, periodistas de investigación y expertos en religión comenzaron a publicar desmontajes detallados. Se demostró que la genealogía presentada por Plantard era insostenible, que los dossiers eran falsificaciones burdas, que los monjes del siglo XII no tenían relación con el priorato inventado, y que la dinastía merovingia efectivamente se extinguió en el siglo VIII sin rastros de descendientes ocultos. En 2005, la BBC emitió un documental titulado The History of a Mystery, en el que entrevistó a expertos, historiadores y protagonistas del caso. El veredicto fue contundente. El priorato de Sion era un fraude cuidadosamente elaborado, pero el documental también exploraba por qué tanta gente desea creer en él. Esa pregunta se convirtió en una cuestión sociológica fascinante. ¿Por qué una mentira evidente genera tanta adhesión? Lo más revelador del fenómeno fue el giro emocional que logró instalar en torno a la figura de María Magdalena. Más allá de los datos históricos, muchas personas se sintieron atraídas por la idea de reivindicar a Magdalena como el verdadero grial, como la portadora del linaje de Cristo, una figura femenina poderosa silenciada por siglos de patriarcado eclesiástico. Esta visión humanizaba a Jesús y sacralizaba lo femenino, conectando con un clima cultural contemporáneo que demanda igualdad, revisión de los relatos fundacionales y una teología más inclusiva. En ese sentido, el Código da Vinci ofrecía algo más que un thriller. Ofrecía una alternativa simbólica al relato tradicional, donde lo divino y lo humano se entrelazan desde una perspectiva terrenal, casi doméstica. Dio al público una historia que podía creer, o al menos imaginar, en un tiempo donde las grandes instituciones religiosas ya no tenían el monopolio de la verdad espiritual. En definitiva, la década de los 2000 marcó el auge global del priorato de Sion como fenómeno cultural. Lo que había comenzado como un ejercicio de falsificación en los años 50, producto de la imaginación de Pierre Plantard, terminó convertido en una marca global. Paradójicamente, Plantard murió en el año 2000, apenas 3 años antes de ver cómo su invención se volvía un ícono pop internacional. Para entonces, el mito ya no le pertenecía. Había pasado a formar parte del imaginario colectivo, como ocurre con todo gran mito. Uno que escapa a su autor, atraviesa generaciones y permanece vivo más allá de su verdad histórica. Mientras el mito del priorato de Sion se disparaba internacionalmente en los años 80 y 90, alimentado por libros, teorías y una creciente fascinación mediática, en Francia comenzaban a alzarse voces que buscaban separar la realidad de la ficción. Periodistas, investigadores escépticos y estudiosos de lo oculto comenzaron a analizar con lupa los orígenes de esta supuesta orden milenaria. Ya desde finales de los años 70, autores como Frank Marie y Jean-Luc Chaumeil habían reunido pistas que apuntaban a un mismo origen. Pierre Plantard, el creador del mito, era también su mayor artífice. Pero la gran revelación, la que rompería definitivamente el hechizo, llegó en 1993. Y lo hizo en un contexto inesperado. Un escándalo político-financiero francés conocido como el Affaire Pellat. Roger Patrice Pellat, un empresario muy cercano al entonces presidente François Mitterrand, había sido implicado póstumamente en un caso de tráfico de influencias. El asunto adquirió un giro surrealista cuando, en medio de la investigación, surgió el rumor de que Pellat figuraba en una reciente lista de grandes maestres del priorato de Sion. La conexión era demasiado extraña para pasar desapercibida. El juez a cargo del caso, intrigado, ordenó un allanamiento a la casa de Plantard. Lo que encontraron no fue solo material sospechoso, sino una verdadera cápsula del delirio histórico. Documentos en los que Plantard se proclamaba rey legítimo de Francia
respaldado por su linaje merovingio inventado. Era el desenlace grotesco de un juego de imposturas que se había ido de las manos. Llamado a declarar bajo juramento, Plantard no pudo sostener la farsa. Ante la evidencia, se vio obligado a confesar que todo había sido una invención suya, incluyendo la implicación de Pelat, las genealogías merovingias, los documentos históricos y el priorato en sí. Con esa confesión, el castillo de naipes se vino abajo. El tribunal le ordenó cesar cualquier actividad relacionada con la promoción del priorato, y Plantard, ya mayor, se retiró del ojo público con la reputación hecha añicos. Murió en el año 2000, sin haber dado una entrevista más ni intentar defender su creación. Para muchos investigadores y medios serios, ese fue el punto final. Artículos, libros y documentales comenzaron a desmenuzar meticulosamente el fraude. Se identificaron los cómplices. Además del ya conocido Philippe de Chérisset, apareció en escena Gérard de Sade, autor de un libro sobre Rennes-le-Château, publicado en 1967, que había alimentado el mito usando información filtrada directamente por Plantard. También se rastrearon las falsificaciones en la Biblioteca Nacional de París y se halló la factura del depósito de los dossiers secrets, confirmando que no se trataba de hallazgos antiguos, sino de fabricaciones contemporáneas. Aunque el proceso de desmontaje ya estaba en marcha desde antes, con escépticos británicos como Bill Putnam, John Edwin Wood e incluso el propio Henry Lincoln, coautor del Enigma Sagrado, comenzando a expresar dudas, nada tuvo tanto peso como la confesión judicial de Plantard. En 1990, el investigador Pierre Jarnac había publicado una obra clave titulada Les Mystères de Rennes-le-Château, tome 2, en la que calificaba al priorato como una invención sin sustento. Pero fue la intervención de la justicia la que selló el veredicto definitivo. La asociación legal Prioret de Sion, que aún existía en papel desde su registro en 1956, fue disuelta formalmente tras la confesión. Aquella agrupación que, en sus estatutos, se definía como promotora de la renovación espiritual y la ayuda social, había resultado ser el trampolín de un proyecto personal de magnitud insospechada. A la luz de los hechos, quedó claro que Plantard buscaba construirse una identidad mesiánica, quizás influido por las profecías de Nostradamus, en las que se anuncia la llegada de un gran monarca que restauraría la gloria de Francia. Plantard se autoinsertó como descendiente merovingio precisamente para alimentar esa fantasía, posicionándose a sí mismo como un heredero legítimo del trono francés. Curiosamente, la reacción pública fue mucho más tibia de lo que cabría esperar. Para 1993, el priorato de Sion aún no gozaba de la masividad que alcanzaría tras el Código da Vinci, por lo que su desenmascaramiento pasó relativamente desapercibido fuera de ciertos círculos. Los titulares en Francia se centraron más en el aspecto pintoresco del anciano, que se creía rey, que en desmontar todo el andamiaje mitológico que había montado. Muchos ni se enteraron. Incluso Holy Blood, Holy Grail, la obra que popularizó la historia del priorato, nunca llegó a rectificar con contundencia en sus ediciones posteriores, lo que contribuyó a que la fábula siguiera viva en el imaginario colectivo. Y así ocurrió. Aunque el fraude había sido confesado y documentado, el mito persistió. En parte por la inercia cultural, en parte porque la verdad suele ser menos emocionante que la leyenda. Entre académicos y críticos, el consenso era claro. El priorato de Sion fue un montaje cuidadosamente construido, uno de los grandes hoax del siglo XX. Plantard fue catalogado como un fabulador carismático. Sí, pero también como un estafador cuyas fantasías lograron un impacto desproporcionado en la cultura global. Lo más preocupante, para muchos analistas, es que el caso abrió la puerta a una mentalidad conspirativa mucho más amplia.
Si millones de personas estaban dispuestas a creer en un linaje secreto de Cristo basado en documentos falsos, ¿qué otras ficciones podrían aceptar como reales? En tiempos de desinformación digital, esta reflexión cobra aún más relevancia. Plantard, tras su confesión, optó por el silencio total. Nunca volvió a hablar públicamente del priorato, ni intentó resucitar su mito. Algunos afirman que quemó papeles comprometedores, otros dicen que los ocultó. Murió en febrero de 2000, a los 79 años, en relativo anonimato. Pero la ironía es inevitable. Apenas 3 años después, su criatura ficticia renacería en una novela que conquistaría el mundo entero. El episodio de su confesión judicial nos deja una lección inquietante. A veces, la verdad no basta para destruir una buena historia, porque las ideas poderosas, aunque sean falsas, pueden germinar más profundamente que los hechos. En el caso del priorato de Sion, la semilla plantada por Plantard echó raíces en la cultura contemporánea con una fuerza tal que ni su propia caída fue capaz de arrancarla. Su criatura lo trascendió y se convirtió en mito. Después de la confesión judicial de Pierre Plantard y el desenmascaramiento público del priorato de Sion como una invención moderna, parecería lógico dar por cerrado el caso. Y sin embargo, la conspiración tiene una capacidad única para resistir la refutación. Como si se alimentara precisamente de la negación, el mito continúa vivo, acechando en márgenes digitales, novelas de misterio y documentales sensacionalistas. Aunque formalmente desmantelado, para muchos teóricos el priorato de Sion sigue existiendo. ¿Cómo es posible? Parte de la respuesta está en que el engaño de Plantard no nació en el vacío. Existían antes de él elementos reales, textos, tradiciones, figuras religiosas ambiguas, que ya ofrecían una base fértil para pensar que algo había sido ocultado. Un ejemplo clave es la figura de María Magdalena. Desde mucho antes de que Plantard lanzara su invención, ciertos textos apócrifos y corrientes cristianas alternativas le atribuían a Magdalena un papel mucho más prominente del que le dio la Iglesia institucional. En 1945, el descubrimiento de los manuscritos gnósticos de Nag Hammadi reavivó este debate. Allí se encuentran fragmentos como el Evangelio de Felipe, donde se menciona a María Magdalena como la compañera de Jesús. En copto, esa palabra puede significar esposa, pareja espiritual o discípula íntima. Aunque los académicos discuten su interpretación, muchos lo han leído en clave romántica. También el Evangelio de María Magdalena, otro texto antiguo y fragmentario, la muestra como una discípula privilegiada que recibió enseñanzas privadas de Jesús. Nada de esto prueba una relación conyugal ni descendencia, pero sí sugiere un rol que la Iglesia posterior se encargó de reducir, convirtiéndola en la figura de la prostituta arrepentida. Esta degradación fue interpretada por algunos como un acto deliberado de borrado histórico, y así se creó un clima propicio para que la idea del priorato como custodio del femenino sagrado encajara perfectamente. Para muchos, el mito del Grial como el vientre de Magdalena era menos una invención y más una reivindicación simbólica. La historia de Rennes-le-Château también sigue sembrando dudas. Aunque se ha explicado racionalmente que Saunier probablemente financió sus obras con donativos, ventas de misas y otras prácticas poco éticas pero comunes, lo cierto es que no existe una prueba definitiva y transparente sobre el origen de su fortuna. ¿Qué descubrió exactamente en las reformas de su iglesia? ¿Por qué incorporó símbolos tan extraños? ¿Por qué tanta opacidad en sus cuentas? El misterio persiste, y ese vacío, esa falta de certezas absolutas, es el terreno ideal para que la imaginación conspirativa florezca. En el fondo, la lógica es sencilla. Si no hay una explicación concluyente, entonces lo fantástico no puede descartarse del todo. Otro pilar de esta resiliencia conspirativa
es el vínculo con los caballeros templarios. Plantard afirmaba que el Priorato de Sion fue fundado en 1099 y que poco después dio origen a los templarios como su brazo armado. Aunque esto contradice por completo los registros históricos, los templarios fueron fundados en 1118 como una orden militar bajo autoridad papal. Lo cierto es que la leyenda templaria ya estaba cargada de teorías sobre tesoros escondidos y secretos trascendentales. Desde el siglo XVIII circulan ideas sobre excavaciones templarias bajo el Templo de Salomón en Jerusalén, donde supuestamente hallaron reliquias perdidas, el Arca de la Alianza, documentos prohibidos, la sangre de Cristo. Nada de esto es verificable, pero su poder narrativo es inmenso y encaja como un guante en el marco del Priorato. Plantard no inventó esas leyendas, simplemente se subió a una ola ya existente y la canalizó hacia su mito. Un detalle poco conocido pero revelador es que el nombre Sion en su Priorato no solo evoca el monte Sión de Jerusalén, sino que fue posiblemente inspirado por el tristemente célebre texto falsificado de Los Protocolos de los Sabios de Sion. La diferencia es que Plantard no creó un complot antisemita, sino una versión positiva y cristianizada del control secreto. Una conspiración no para dominar el mundo, sino para proteger un legado espiritual. Esa inversión del tropo conspirativo le dio un tono redentor y le permitió atraer tanto a buscadores espirituales como a amantes del misterio. Incluso tras ser expuesto el fraude, algunos defensores del Priorato simplemente ajustaron su narrativa. Plantard mintió, sí, pero solo para proteger la verdad, dicen. En esta lógica, su engaño no lo desacredita, sino que lo convierte en un desinformador intencional, utilizado por los verdaderos guardianes para distraer la atención. Un fraude, pero funcional. Así nace una metaconspiración, en la cual la falsificación es parte del plan maestro. Y cuando surgen datos científicos que contradicen la hipótesis del linaje sagrado, estos también son reinterpretados. En 2016, el History Channel analizó el ADN de la reina merovingia Arnegunda, siglo VI, encontrando que su genética era típicamente europea, sin señales de linajes de Oriente Próximo. Este dato refutaría la idea de que los merovingios descendían de Jesús. Sin embargo, los creyentes del Priorato argumentaron que Arnegunda no era representativa, o que la línea de sangre sagrada se transmitía por otra rama no analizada. En estos escenarios, ninguna prueba es definitiva y ninguna refutación es suficiente. La persistencia del mito se ve también en el entorno digital. Hoy existen foros, páginas web, canales de YouTube y perfiles en redes sociales que afirman estar conectados al Priorato actual o ser herederos de su legado espiritual. Algunos lo hacen en tono de role-playing o recreación histórica, pero otros mantienen una ambigüedad que permite la duda. A veces incluso aparecen comunicados firmados por supuestos nuevos grandes maestres que mezclan el simbolismo del Priorato con ideas New Age, extraterrestres, linajes estelares y energías cósmicas. Aunque estos derivados puedan parecer absurdos, demuestran que el mito se adapta, muta y sobrevive. Para algunos, el verdadero Priorato pudo haber existido, pero era otra cosa muy distinta a la descrita por Plantard, y él solo fue una cortina de humo. La lógica aquí es circular. El fraude confirma la existencia de algo más profundo, y cuando se quiere creer, cualquier refutación se transforma en un nuevo indicio de encubrimiento. En definitiva, aunque la evidencia racional indica que el Priorato de Sion fue un montaje, la conspiranoia no funciona bajo las reglas de la lógica empírica. Como decía un académico escéptico, desacreditar al Priorato es como cortarle la cabeza a la hidra. Por cada mentira desmontada, surgen dos reinterpretaciones nuevas. Esa capacidad de incorporar elementos reales, evangelios apócrifos, figuras históricas ambiguas
herejías medievales, misterios arqueológicos, dentro de una estructura ficticia, es lo que convierte al mito del priorato en un meme cultural de altísima resistencia. Porque más allá de las pruebas, responde a anhelos profundos. La sospecha de que la historia oficial nos engaña, la necesidad de redimir lo femenino y espiritual, la fantasía de que existe un linaje divino que conecta a la humanidad con lo sagrado, y el placer casi infantil de saberse parte de un secreto que muy pocos conocen. Por eso, aunque los tribunales hayan dictado sentencia, el mito no ha muerto. Sigue circulando, mutando, reapareciendo en nuevas narrativas, porque en el reino de lo simbólico y lo conspirativo, los hechos son solo una parte del juego. Lo que Plantard creó, aunque falso, responde a preguntas demasiado humanas como para desvanecerse del todo. Y mientras esas preguntas sigan vivas, el priorato de Sion seguirá susurrando desde la penumbra, entre la negación y el eterno «y sí», que nunca termina de silenciarse. Si hay algo que el caso del priorato de Sion deja claro, más allá de la veracidad de sus afirmaciones, es el descomunal poder que puede alcanzar una idea bien contada. Al final, el mayor logro de Pierre Plantard no fue instalar a ningún supuesto descendiente de Jesucristo en tronos europeos. Nada de eso ocurrió, sino algo más sutil, pero infinitamente más eficaz: implantar una duda universal en la mente colectiva. Su priorato de Sion, aunque completamente ficticio, funcionó como un virus memético, una narrativa que, una vez liberada al mundo, comenzó a replicarse, mutar, adaptarse y sobrevivir incluso a sus propios desenmascaramientos. En este sentido, el priorato se convierte en un caso de estudio sobre el arte de construir mitos en la era moderna. Su poder no residía en su veracidad, sino en su diseño. Plantard no proclamó una fantasía alocada sin más. Fabricó pruebas, las colocó estratégicamente en lugares respetables como la Biblioteca Nacional de París, las revistió con simbología erudita, genealogías minuciosas y conexiones históricas verosímiles. Era la mentira perfecta, no una invención grotesca, sino una falsa historia incrustada dentro de hechos reales, de manera casi quirúrgica. Como hacen los genealogistas tramposos, Plantard insertó su ficción entre piezas auténticas. Tomó, por ejemplo, al histórico rey Dagoberto II, efectivamente asesinado en el siglo VII, y le añadió un hijo oculto. Mencionó la abadía medieval de Notre-Dame de Sion, que existió en Jerusalén, y la usó como base para su orden ancestral. Así, el mito vestía traje de historia, con costuras apenas visibles para el lector promedio. Para muchos, leer sobre documentos antiguos en París o reyes merovingios descendientes de Cristo no resultaba inverosímil, sino fascinante. Plantard comprendió la psicología del creyente moderno y jugó con ella. Pero su invención no solo fue eficaz por su estructura narrativa, también por lo que simbolizaba. El priorato ofrecía respuestas provocadoras a preguntas profundas. ¿Tuvo Jesús una vida secreta? ¿Manipuló la Iglesia la historia para conservar el poder? ¿Hay una verdad sagrada aún por descubrir? Estas interrogantes tocan fibras existenciales, despiertan emociones, desafían estructuras y, a la vez, ofrecen una alternativa espiritual más inclusiva y humana. En un mundo secularizado pero aún hambriento de sentido, la noción de que el grial no es un cáliz, sino la sangre viva de Cristo, contenida en el vientre de María Magdalena, resultaba casi poética. Era una reinvención simbólica. El grial ya no era un símbolo masculino de sacrificio sangriento, sino uno femenino, vinculado a la continuidad de la vida. Este giro arquetípico, de la cruz al útero, del sacrificio al linaje, reivindicaba lo sagrado femenino, históricamente marginado por la tradición patriarcal. Por eso, más allá de lo religioso, el priorato se convirtió en un ícono cultural de la diosa redescubierta, una especie de culto simbólico a lo oculto,
lo silenciado y lo ancestral. Incluso quienes no comulgaban con la idea del linaje de Jesús encontraron atractivo en la figura de Magdalena como mujer poderosa, injustamente degradada y ahora redimida como portadora del Grial. Además, el mito tenía otro ingrediente irresistible: la seducción de lo prohibido. Planteaba la historia como un gigantesco acertijo, un juego secreto de símbolos escondidos a plena vista. Y si cada catedral, cuadro renacentista o inscripción en latín encerrara un mensaje que solo los iniciados podían leer, el mundo se transformaba en un gigantesco escape room teológico, donde todo era pista y nada era azar. En este escenario, creer era más emocionante que saber, y eso, para muchas mentes inquietas, es motivo suficiente. Desde una mirada crítica, podríamos decir que el mayor legado de Plantard fue revelar cuán frágil es la frontera entre historia y mito en la era de la información. Incluso con herramientas de verificación a disposición, millones prefieren la versión más emocionante, más simbólica, más romántica. La historia oficial, muchas veces árida y compleja, no puede competir con una fábula que otorga sentido, redención y misterio. Así, el priorato fue citado durante décadas como si fuera un hecho por autores, periodistas y lectores que nunca rastrearon sus orígenes. Este fenómeno no es trivial. Como señaló un periodista, el priorato de Sion es la broma cósmica que se nos fue de las manos. Lo que comenzó como un experimento ególatra se convirtió en una maquinaria cultural de largo alcance que contribuyó a normalizar la sospecha hacia los relatos oficiales y abrió las puertas a un ecosistema donde la ficción se confunde peligrosamente con la verdad. Este fenómeno no es trivial. Como señaló un periodista, el priorato de Sion es la broma cósmica que se nos fue de las manos. Lo que comenzó como un experimento ególatra se convirtió en una maquinaria cultural de largo alcance que contribuyó a normalizar la sospecha hacia los relatos oficiales y abrió las puertas a un ecosistema donde la ficción se confunde peligrosamente con la verdad. Y no todo fue entretenimiento. En su faceta más oscura, el mito inspiró grupos esotéricos que reorganizaron sus creencias en torno al linaje de Cristo y generó tensión con la Iglesia, al punto de que el Vaticano se sintió obligado a responder. Que una institución bimilenaria tuviera que aclarar que Jesús no tuvo hijos a causa de una novela y un fraude dice mucho sobre el impacto real de esta ficción. El priorato golpeó a la fe sin existir siquiera, solo con el poder de la insinuación. El caso deja una advertencia. Si mañana se revelara una conspiración similar, pero real, estaríamos preparados para distinguirla. El priorato nos ha condicionado a pensar que, bajo la alfombra de la historia, pueden esconderse verdades explosivas. Aunque en este caso el petardo fuera de utilería, el terreno ya está abonado para creer en el próximo complot. En un sentido filosófico, lo que el mito del priorato de Sion refleja es una constante de la condición humana: la necesidad de misterio, trascendencia y narrativas que le den sentido al caos. Cuando la realidad no provee esas respuestas, las inventamos. Plantard, con todas sus mentiras, ofreció una historia que consolaba a ciertos públicos: que Jesús no murió solo, sino amado; que su legado no fue traicionado, sino preservado en carne viva; que más allá de las iglesias hay una verdad oculta, pura, heredada en secreto. Y aunque sepamos que todo fue un montaje, esas ideas tienen fuerza emocional y por eso perduran. El mito del priorato sobrevive no por sus pruebas, sino por lo que simboliza: una crítica al poder eclesial, una recuperación del sagrado femenino, una gesta escondida entre líneas, un mensaje secreto que, como todos los grandes mitos, nunca necesita ser cierto para ser poderoso. Plantard nunca fue coronado rey de Francia, pero logró algo aún más extraño: convertirse en el monarca indiscutido de los impostores brillantes. Su reino es invisible, simbólico y virtual,
pero vasto. Abarca bibliotecas, salas de cine, videojuegos, foros digitales y, sobre todo, la imaginación de millones. Y en ese reino intangible, la mentira perfecta sigue viva.